de la Asamblea. Tiene usted la palabra, en primer lugar, en esta comparecencia por un tiempo máximo de 15 minutos. Así que, como quiera, adelante, por favor. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Les agradezco enormemente que me escuchen hoy todo lo que les voy a contar sobre, no solamente sobre la asociación que presido, sino sobre la enfermedad renal crónica que creemos que puede ser la pandemia siguiente, ¿no? Alcer Madrid es una asociación que va a cumplir 48 años de existencia. Trabajamos por y para los pacientes renales en cualquier fase de su enfermedad. Los pacientes, cuando llegan a nuestra asociación, se les ha dado la noticia de que sus riñones no funcionan bien. ¿Qué ocurre cuando los riñones no funcionan bien? Pues que la vida se para, porque los riñones ya sabéis que generan glóbulos rojos, tenemos anemias enormes, es probable que se deje de orinar cuando uno está diagnosticado de enfermedad renal, no se puede comer. Entonces comprenderéis que ante una situación semejante una asociación es imprescindible para que ayude a los pacientes a salir adelante. Colaboramos con las unidades de nefrología, con las consultas de ERCA, que son las consultas de enfermedad renal crónica avanzada, pero también hemos empezado a colaborar con la atención primaria porque creemos que se puede diagnosticar a un paciente desde el inicio de sus síntomas, ¿no? Que es cuando el paciente se le hace una analítica porque los riñones no duelen. Algunas veces habréis visto hay personas que dicen, bueno, es que me duelen mucho los riñones y hacen la postura. No, eso no existe, los riñones no duelen. La enfermedad renal es una enfermedad que no da síntomas y los riñones son unos órganos pues bastante falsos porque no nos indican que están mal. Los pacientes llegan a la asociación con el diagnóstico de atención primaria, donde la creatinina ha empezado a subir, o ya de la consulta de ERCA, donde la enfermedad renal ya es bastante más avanzada. Nosotros tenemos que contarle, yo como presidenta de la asociación y como paciente renal desde hace 39 años, me veo en la obligación de recibir a todos los pacientes nuevos que llegan, porque tengo que corroborar el diagnóstico de los médicos, pero también tengo que contarles que su vida no ha acabado ahí. Es verdad que es un cambio radical, que hay profesiones incluso que pueden verse afectadas por este diagnóstico, como la mía, que era volar y me cortaron las alas. Pues bueno, pero tenemos que enfocar la vida de otra manera para que en ningún momento el paciente se nos decaiga y piense que su vida ha terminado. Hay varias opciones de tratamiento para la enfermedad renal crónica. Cuando hablamos de diálisis no es solamente hemodiálisis o tener que ir al hospital 3 días en semana y estar 4 horas conectado en una máquina, no. Hay varias opciones de diálisis y nosotros somos grandes defensores en la Asociación de las Diálisis Domiciliarias. ¿Por qué? Pues porque dan libertad y el paciente renal necesita libertad para poder ejercer su vida sin depender de un tratamiento, aunque es verdad que genera dependencia y que es un tratamiento donde la máquina es la gran amiga para seguir viviendo, no la gran enemiga para hacernos perder el tiempo. Pero hay que darle al paciente a elegir el tratamiento y afortunadamente podemos ayudarles a que elijan. Si deciden hacer diálisis domiciliarias, tienen también 2 opciones, que son hemodiálisis domiciliaria con unas máquinas pequeñas que hoy en día pueden viajar con ellas, o diálisis peritoneal automatizada o manual. La automatizada es con una máquina mientras el paciente duerme por la noche y la manual es hacer 3 intercambios durante el día con unos líquidos de glucosa que para explicarlo sin ser clínicos ni científicos ni técnicos son bolsas de glucosa. La glucosa les gusta a las toxinas, se pegan a ella y salen en el líquido. Todo esto cuando lo cuenta el personal sanitario, que por supuesto está compuesto por nefrólogos y enfermería, la enfermería es fundamental en esta enfermedad, el paciente lo entiende, pero lo corroboramos nosotros. Nosotros les contamos, duele la diálisis, qué va a pasar cuando me conecte a la máquina, tengo miedo, ¿qué me va a pasar? No, nosotros les contamos, yo como paciente experta,
les cuento que la diálisis no duele, que es muy importante que tengamos buenos accesos vasculares para realizar estos tratamientos, pero que una vez que los tenemos podemos vivir perfectamente y mejorando nuestra calidad de vida siempre. Es verdad que cada día la podemos mejorar más, pero cuando yo empecé hace casi 40 años no tenía nada que ver con lo que estamos viviendo ahora en los pacientes renales. Somos muchos, porque somos casi 8.000 pacientes en la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos como asociados 2.000 socios en Madrid y trabajamos con todos los hospitales y centros de diálisis concertados. Es importante que tengamos centros de diálisis concertados porque el ambiente hospitalario para un paciente que tiene que dializarse 3 días en semana a veces es pesado. Bueno, esto es algo que disfrutamos en Madrid cuando estamos aquí, pero también cuando nos vamos de vacaciones a cualquier comunidad autónoma, porque el paciente renal tiene que irse de vacaciones. Y nosotros desde la asociación les organizamos todo lo que necesiten para irse de vacaciones donde quieran, tanto si es en España, si es en Europa o si quieren viajar a cualquier otro país. Nosotros nos encargamos de que el paciente no tenga que hacer absolutamente nada más que decirnos me quiero ir de vacaciones. El año pasado, en julio y agosto, se fueron 950 pacientes de Madrid de vacaciones, unos a sus pueblos, otros a la playa, a la montaña, pero bueno, todo salió gestionado desde la asociación. Y luego después fomentamos muchísimo, lógicamente, la donación de órganos. No deja de ser el trasplante uno de los mejores tratamientos para el paciente con enfermedad renal crónica. España ya sabemos todos que tiene una ley de trasplantes fantástica, que se exporta al resto de países y que da garantía absoluta de la donación y en el trasplante. La sociedad española es muy generosa a la hora de decidir si quiere donar sus órganos, pero no podemos dejar de trabajar en ello porque tenemos que seguir contando a todas las generaciones la bondad de la donación y la bondad del trasplante. Yo soy paciente retrasplantada, tengo un segundo trasplante y qué hubiera sido de mí si no hay donantes, si no hay generosidad. Las técnicas médicas son maravillosas, por supuesto, porque el trasplante se realiza bien, pero si no hay donantes no hay trasplante, es fundamental. Luego después, para darle lo más, la normalidad a la vida de los pacientes, procuramos que estén muy informados, organizando talleres, organizando excursiones, organizando charlas. La información es fundamental. Un paciente bien informado es un paciente que va a saber cuidarse, que va a estar menos tiempo ingresado, que va a ser capaz de manejar su vida mucho mejor. Somos muy luchadores con el tema de la información. Y se la ofrecemos tanto en charlas que hagamos desde la asociación como en acompañamientos al tratamiento de diálisis o en las propias salas de diálisis, que a veces el paciente requiere que vayas a visitarle, le cojas de la mano, le cuentes, le expliques un poco qué es la enfermedad y cómo manejarla. Y por supuesto, tenemos que ocuparnos también de los traslados en transporte sanitario de los pacientes en la Comunidad de Madrid. Y estamos absolutamente pendientes de que todo funcione bien. Nosotros tenemos en la Comunidad de Madrid el paciente elige dónde quiere estar, que eso está muy bien. Y a lo mejor tenemos un paciente que vive en Alcalá de Henares y se dializa en el Gregorio Marañón, ¿no? Pongo, por ejemplo, una niña que tenemos. Bien, pues hay que cubrirle la elección, la libre elección, hay que cubrírsela. ¿Funciona todo bien? Pues hay muchas cosas que mejorar, está clarísimo que tenemos que mejorar muchas cosas, pero si comparamos con tiempos anteriores, hemos mejorado mucho. Está claro que tenemos que luchar para que esto funcione bien, pero por supuestísimo que imagina, desde hace 39 años ni las diálisis, yo he llegado a dializarme 8 horas, lo normal ahora es que un paciente se dialice 4, que es lo normal, pero en aquella época eran 8 horas y salías hecho una pena, ¿no? Y eso portándote bien. Y luego una de las partes más fundamentales de la asociación es el paciente renal tiene un gravísimo problema, que es que si no funcionan los riñones no puede comer ni puede beber. Es muy complicado tener una dieta sólida porque cuando en nefrología te dicen que no puedes comer ni carne, ni pescado, ni fruta, ni verdura, ni legumbre, ni huevos, te preguntas, ¿sí qué puedo comer?
Bueno, pues tengo que decir que hace años no existían dietistas y nutricionistas especializados en la enfermedad renal. Hoy en día sí, y desde luego Alcer Madrid trabaja mucho para ello porque tenemos convenios firmados con las universidades para que se hable de enfermedad renal y sobre todo si quieren hacer prácticas en nuestra asociación estamos abiertos a ello. Hay que personalizar mucho las dietas de los pacientes porque una persona que no es capaz de eliminar el potasio o el fósforo está prácticamente envenenada. Y tenemos que conseguir que esas personas que están en la situación de diálisis sean capaces de eliminar todas las toxinas que les puedan perjudicar y la mejor fórmula es enseñarles a cocinar de una manera diferente. Parece una tontería, ¿verdad? Pero esto es la base fundamental de que el paciente renal viva, porque si no hace una dieta, el paciente renal no va a vivir. Es importantísimo que aprendan las técnicas de cocinado, saber qué tipo de comida pueden utilizar que tenga menos potasio, saber controlar el consumo de proteínas para que el fósforo no se dispare. Pero lo más duro de todo es tener sed y no poder beber agua. Yo creo que nadie se lo ha planteado nunca, qué pasaría si yo no pudiera beber agua. Y es lo más duro que una persona se puede imaginar. Cuando digo que no se puede beber agua es que no se puede beber nada. Si no orinas absolutamente nada, no puedes beber nada más que medio litro. Pero no es medio litro de agua, es consumir medio litro de líquido, incluidas las comidas, la fruta, si comes un yogur, incluso si comes unas croquetas. Y eso afecta mucho al paciente y a la familia. Lógicamente la familia también puede venirse abajo porque no saben cómo cocinar, pues mira, cocino yo, cocina mi marido, cocina mi hijo, cocina mi hija o yo no sé cocinarme para mí. Y hay que enseñarles a que coman bien porque podemos luchar contra una malnutrición y es muy importante que Alcer Madrid esté ahí y les enseñe cómo tienen que comer y que les digamos, pero no os preocupéis que nosotros también pasamos por ello y estamos exactamente igual. Y sobre todo aprender a controlar por qué no se puede beber, lo que supone que un paciente consuma más líquido del que orina, porque si una persona que está en diálisis tiene un peso seco de 60 kilos y llega a diálisis con un peso de 64 kilos, sabemos que esa persona ha consumido 4 litros de líquido más de lo que debería consumir. Y eso, la diálisis que va a pasar esa persona es muy dura, porque tenemos que limpiarle y además tenemos que ultrafiltrar todo el líquido que ha consumido. En consecuencia, pues el corazón va a sufrir porque está trabajando en 4 horas lo que podría trabajar en 2 días y además ese día es agotador, es muy, muy complicado. Y no es fácil que lo entienda a veces el paciente y la familia. Por eso tenemos un gabinete psicológico que es absolutamente fundamental para que los pacientes, no solo los pacientes, también la familia, porque la atención que damos es integral al paciente y a la familia. Tenemos pacientes muy, muy valientes que se enfrentan a su enfermedad de una manera increíble, pero la familia se nos hunde y tenemos que sacarla adelante. A veces con la ayuda del propio paciente o a veces con el gabinete psicológico, que es absolutamente fundamental. Nosotros lo que queremos, desde la asociación estamos trabajando muchísimo para prevenir la enfermedad renal. ¿Cómo podemos prevenir una enfermedad que es incurable y que además no da síntomas? Bueno, pues yo creo que el trabajo conjunto de la asociación con las administraciones es fundamental para que esto pueda llegar a la sociedad. Cuando hablamos de hipertensión, nosotros hacemos campañas sobre la hipertensión. Todo el mundo dice, bueno, yo tengo la tensión alta, me van a derivar al cardiólogo porque lo más normal es que tenga algún problema cardíaco o no. Lo más probable, bueno, de hecho las unidades de hipertensión arterial están dentro de nefrología. Un paciente puede tener la tensión alta y tener enfermedad renal ya, o puede tener una subida de tensión que le pueda producir una enfermedad renal. Hay que prevenir, hay que hacer campañas de prevención porque es una enfermedad muy dura, es una enfermedad que conlleva muchos
muchos cambios, muchos perjuicios. Una diálisis no se puede hacer si no hay un acceso vascular que tiene que estar siempre bien, porque si el acceso vascular falla, el paciente no se puede dializar. Hay que enseñar al paciente a cuidar los accesos vasculares. Cuando necesitas catéteres de peritoneal, tienes que estar muy pendiente de que esos catéteres también funcionen. Tiene que terminar, señora Martín. Gracias. Pero creemos que todo eso se puede ir evitando si prevenimos y el paciente renal no llega finalmente a entrar en diálisis o le retrasamos la entrada en diálisis 20 años, que con una buena prevención, desde luego sí se podría conseguir que los pacientes renales entraran en tratamientos sustitutivos 20 años después del diagnóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín Crespo. Ahora, para fijar sus posiciones, intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor por un tiempo máximo de 10 minutos. Moreno, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, doña Marta Carmona. Pues primero de todo, muchísimas gracias, porque este tipo de comparecencias creo que son súper enriquecedoras, aprendemos todos un montón, todos además a los distintos niveles, la gente que trae un conocimiento más técnico sigue aprendiendo, la gente que le pilla más de lejos tiene una aproximación general como muy aterrizada a la realidad cotidiana y bueno, pues no es lo mismo leer escarcha renal en unos apuntes que hablar con alguien que a lo mejor la ha tenido o con alguien que nunca la va a tener, porque resulta que sí que ha tenido acceso a unos tratamientos suficientemente buenos durante su vida como para no llegar a esa fase, ¿no? Yo creo que este tipo de asociaciones, y además esta pues que lleva desde hace tantos años funcionando, lucen muy bien las bondades de ese concepto, que a mí no me gusta demasiado el nombre paciente experto, entiendo que es que hay como muchas maneras distintas de llamarlo y de alguna forma hay que ponerle el nombre. Me gusta esto que en el mundo del activismo en salud mental, esto también es una pelea como muy importante de los activistas, hablan también de los saberes profanos, de los saberes cotidianos, ¿no? Porque esta parte de paciente experto a mí me da como un pelín de sensación de que de alguna manera es como saber de segundas cuando es un saber de primeras, ¿no? Sobre todo a la hora de entender, a la hora de conocer toda una dimensión y a la hora de transmitirlo, porque todos los médicos del mundo nos podemos poner de acuerdo en decir la diálisis no duele, pero no llegamos igual de bien que una sola persona que haya estado una vez en diálisis y le cuente al de al lado que no, te prometo que no duele. Entonces es verdad que hay una permeabilidad de la información y de la transmisión de la información que nunca se hace mejor que desde el conocimiento en primera persona, ¿no? Y de la expertía en primera persona. Me ha gustado mucho esta parte de lo de los riñones no duelen y además no están ahí, que es una cosa que a la mayoría de la gente le chirría mucho, que los riñones no están en ese sitio. Entonces, bueno, me ha hecho gracia y me ha gustado. Yo soy psiquiatra, entonces yo he trabajado mucho tiempo en hospital, haciendo guardias, haciendo como interconsulta y siempre tenía la sensación cuando me llamaban de nefrología, fuera en horario de mañana o fuera en la planta, pero sobre todo cuando me llamaban a diálisis, de que de alguna manera entraba en una zona rara del hospital porque era menos hospital y un poco más casa. O sea, también hay gente que pasa tantísimas horas allí, pues que se lleva sus cosas, se lleva sus historias e incluso, aunque no se hayan llevado nada, aunque sea el propio mobiliario del hospital, que los hospitales, a ver, son muy fríos, quiero decir, y tienen esta cosa como muy aséptica y como muy aparentemente sin alma, que nada más lejos, porque los hospitales están llenos de humanidad y de un montón de cosas, pero que visualmente dan esa sensación y cuando entras a la zona de diálisis parece que estás como entrando a otro sitio, ¿no? Es una de esas zonas del hospital, además, donde se conoce a los pacientes por el nombre, a los profesionales por el nombre de pila, no hay trato de usted, no hay doctor, no hay doctora, es todo el mundo, es Juan, es Mario, es Pedro y hay una sensación como de cotidianidad y de familiaridad que es muy bonita y que... Y no, yo siempre pienso que ojalá todo el hospital fuera así, ¿no? O sea, hay una parte pues que es imposible, ¿no? Evidentemente, sobre todo la urgencia, que es como pues, justo todo lo contrario, ¿no? Que es que esta cosa de no conocer a los pacientes, no conocer a los profesionales y mucho más hostil, pero toda esta zona de diálisis y de nefro siempre me ha dado esa sensación como de familiaridad. Decía una compañera nefróloga que ellos eran como los médicos de familia dentro del hospital, por esta cosa de que son al final los que mejor... los que más se pueden parecer a atención primaria en esta cosa de la longitudinalidad, de hacer seguimientos larguísimos, ¿no? Y con una continuidad asistencial muy importante a lo largo de muchísimos años. Me ha gustado mucho que reivindicara el papel de las enfermeras, porque es que es verdad que los médicos tenemos esta tendencia feísima a pensar en los médicos nada más, cuando en realidad el grueso del sistema sanitario pues, se sostiene en otros perfiles profesionales que son importantísimos. Y me ha parecido muy interesante esta mención a la importancia de la nutrición, ¿no? Y de los nutricionistas. Nosotros llevamos años trayendo distintas iniciativas a esta Cámara en las distintas legislaturas acerca de implantar nutricionistas en atención primaria, porque tanto para la población general como para la población
población con ciertos perfiles patológicos, el que sea, es importantísima una nutrición adecuada, ¿no? Entonces, no solo desde el punto de vista asistencial, cuando ya hay que hacer el seguimiento de las personas afectadas por la condición que sea, sino también por toda esta parte y esta dimensión preventiva, ¿no? Nosotros desde Más Madrid tenemos esta idea de que el sistema sanitario no solo debe de dejar de funcionar en condiciones precarias, sino que tiene que conseguir ensancharse, ¿no? Ensanchar su base, de conseguir llegar hasta más gente, de conseguir llegar mejor, de conseguir brindar más calidad, pero también más prestaciones. Y, por ejemplo, el implantar nutricionistas, tanto a nivel hospitalario, que los hay pero poquitos, como en atención primaria, que no los tenemos, pues sería una de estas grandes ¿no? misiones, una de estas cosas que queremos conseguir. Por otra parte, otra línea para nuestro grupo parlamentario muy importante es la de, por así decirlo, una visión municipalista de la salud, ¿no? Nosotros creemos mucho en la salud comunitaria. Y digamos que salud comunitaria pues llega a la parte de salud mental, que sí que está como más desarrollada, algunas cositas de atención primaria, de promoción de la salud, pero tengo la sensación de que no somos capaces a nivel social, incluso muchas veces los propios sanitarios, de imaginar cuánto bien se puede hacer desde los municipios y desde lo local a la salud de la población, y entre otras cosas es con la participación de este tipo de asociaciones, por ejemplo, ¿no? Yo estoy segura que me gustaría que nos contara un poquito más de la cotidianidad del trabajo de Alcer, cómo es el día a día en la asociación, cómo es una tarde normal o cómo es una mañana normal, pero sobre todo me gustaría saber, de cara a trasladárselo a los compañeros que están en gobiernos municipales o que están en la oposición de gobiernos municipales, de qué cosas se pueden hacer desde los ayuntamientos, no solamente desde el de Madrid, que al final es un poco como el médico de los ayuntamientos, ¿no? Que se nos va porque es el municipio más grande, sino también en sitios más pequeños, qué competencias pueden tener los ayuntamientos para ayudar y para favorecer e impulsar este tipo de trabajo de asociaciones, porque al final toda persona que se lleva de repente la noticia de que va a ser un enfermo crónico, ¿no? Y esta sensación de que le han cortado las alas a uno, tiene una expertía muy grande respecto a su forma concreta, pero también una expertía transversal de cómo se vive y de cómo es la vida con ese tipo de condena o situación concreta, ¿no? Porque igual te cortan las alas, pero te han salido otras, ¿no? Y de repente pues ibas a volar por un sitio y al final has acabado volando por otro, ¿no? Y de qué manera se podría incitar, no solamente a nivel autonómico, que es un poco donde tenemos nosotros siempre puesta la cabeza, o a nivel estatal, sino también desde los municipios, desde los sitios pequeños, de cómo se puede hacer para que una mamá que de repente le cuentan que su hijo pues va a ser nefrópata de por vida, a lo mejor el niño está tan tranquilo y tan pancho, pero la mamá o el papá están aterrorizados, o, y esto pasa mucho, que seguro que usted lo ha visto, uno de los padres está muy tranquilo y muy relajado, pero el otro está en pánico, y entonces de repente empiezan a no entenderse entre ellos, que esto es como un clásico de este tipo de noticias, pues cómo se puede incitar a esa participación ciudadana o esa integración para que al final ni siquiera vaya solo por cada patología con los suyos, sino para que haya a mí me suena que cuando a alguien le dan un diagnóstico duro, un diagnóstico que asusta, cada uno tiene una cosa, y si no la hay, pues se puede montar y se puede hacer, ¿no? Esta sensación de respaldo ciudadano, de alguna manera, o de que cualquier cosa que nos pase, siempre va a haber alguien ahí, tanto desde las instituciones como desde la comunidad. Y para terminar, que no quiero consumir todo el tiempo, porque creo que lo importante siempre es el comparecente, qué bonita esa forma de hablar de los trasplantes, qué bonito que alguien nos pueda contar, incluso alguien pues doblemente trasplantado, que es como, para mí los trasplantes representan el corazón absolutamente solidario que tiene que tener la sanidad, ¿eh? No podemos entender la salud de la población sin esa solidaridad, sin ese nos cuidamos todos unos a otros, y a lo mejor una persona tiene el privilegio de tener unos órganos funcionantes y maravillosísimos toda su vida y el de al lado no, y aquí se trata de que nos cuidemos entre todos y de mira, pues si te tengo que ceder mi órgano, si tengo que firmar que una vez que yo fallezca mi cuerpo sirva para que vivan otros, pues de alguna manera creo que nos convierte en una sociedad muchísimo más cohesionada y muchísimo más libre, ¿no? de vivir, sabiendo que nos respaldamos unos a otros. Así que me ha gustado mucho la comparecencia y muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Carmona. Pues a continuación, para contestar a los grupos parlamentarios, tiene la palabra de nuevo... ¿Te he llamado Carmona? Sí, no pasa nada, Alma. No tengo mi tarde con los nombres, les pido disculpas, señorías. A continuación, para contestar a los grupos parlamentarios, tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos la presidenta de Alcer, la señora Martín Crespo. Muchas gracias. Yo en 10 minutos no voy a poder responder todas estas preguntas, pero voy a lanzar el mensaje que pensaba decir al final, y es que Alcer Madrid está abierta a todo el mundo. Nos encanta recibir visitas y nos encanta mostrar in situ todo lo que hacemos. Entonces os invito a que podáis acudir a vernos y os enseñemos allí todo lo que somos capaces de hacer por los pacientes renales.
como hemos hablado de discapacidad, quiero decir que nosotros tenemos una discapacidad que se llama orgánica, que no se ve. Entonces nos cuesta continuamente demostrar que tenemos una discapacidad. Es verdad que la enfermedad renal está valorada cuando un paciente está en tratamiento de diálisis, puede tener un 60 o un 65% de discapacidad, pero cuando está trasplantado baja la discapacidad. Nosotros no queremos que nos desaparezca la discapacidad porque el trasplante no es una curación, no deja de ser un tratamiento, el mejor, claro, pero el trasplante también se puede fallar, ¿no? De hecho, yo he estado 26 años trasplantada y a los 26 años tuve un rechazo y he estado 7 años en diálisis diaria. Es muy complicado, ¿no? Entonces vamos pasando de unas fases a otras, pero la discapacidad orgánica sigue ahí. Estamos trabajando mucho para que esta discapacidad no desaparezca, porque tomamos medicación inmunosupresora, porque los accesos vasculares no desaparecen y bueno, estamos con ello. Y la verdad, yo tengo que decir que el colectivo de pacientes renales, no sé si porque somos muchos o porque tenemos fama de ser pacientes con las ideas muy claras y no se nos pone nada por delante. Entonces, no sé si es por esa razón, no se nos escucha bastante, pero es verdad que en el último Real Decreto pensábamos que nos iban a escuchar un poco más. Y bueno, está nuestra Federación Nacional hablando con el Ministerio porque quizás no se ha valorado bien y esto puede repercutir a las comunidades autónomas. Y claro, nosotros, todas las comunidades autónomas queremos que estemos todos los pacientes igualmente valorados. Pero estamos trabajando en ello. Es verdad que hay que trabajarlo porque una discapacidad que hay que demostrar es complicada. Con respecto a los niños, que me han preguntado sobre los niños o sobre las personas en riesgo, las personas en riesgo, bueno, cualquier persona puede padecer una enfermedad renal, pero las personas que más riesgo pueden correr son personas mayores de 65 años, personas diabéticas, personas que tienen enfermedades hereditarias, por ejemplo, hay muchos pacientes con poliquistosis, aunque la poliquistosis estamos teniendo buenas noticias últimamente, pero bueno, es una patología que está ahí. Muchos niños con enfermedades raras que sabéis que están derivando en enfermedad renal, como efecto secundario de quimioterapias también puede suceder. Y luego pues estamos detectando también un aumento de la patología renal en personas que abusan del ibuprofeno. Es una nueva modalidad de paciente renal que nos está llegando a la asociación. Entonces hago un llamamiento desde aquí. Es un antiinflamatorio que lo prescriba el médico. No se puede tomar así tan fácilmente, ¿no? Y luego hay que tener también mucho cuidado en el abuso de las proteínas. Tampoco podemos tomarnos batidos de proteínas a lo loco, porque también estamos viendo jóvenes que están haciendo esto. Entonces, eso sí me preocupa muchísimo, porque son personas sanas y deben cuidar. Yo nunca pensé que en un Día Mundial del Riñón tuviéramos que decir a un joven, tienes una creatinina de 2,6, tienes que ir al nefrólogo, ¿no? Sobre el tema de la atención primaria, no es fácil atender a un paciente renal en atención primaria, yo soy totalmente consciente de ello. A finales sobre el mes de diciembre nos llamó la gerencia de primaria del área 3 porque querían que empezáramos a colaborar como asociaciones también en los centros de salud para hacer charlas, talleres de prevención. A mí eso me parece fantástico, es algo que llevábamos con muchas ganas de poder hacer. Pero no somos pacientes de primaria. Esa es una lucha casi personal mía, que confiemos en la atención primaria. Es que una vez que estamos diagnosticados y el nefrólogo entra a formar parte de nuestra vida, no nos separamos de él. Lo que comentaban que las salas de diálisis, que traen nefrología, era como entrar en otro mundo, es totalmente cierto. La enfermera se casa, los pacientes vamos a la boda. Es una relación completamente diferente al resto. Entonces es muy difícil entrar en ese círculo. Si a ti te duele la garganta, lo normal es que vayas a atención primaria que te vean. Pero es que el propio médico de primaria te dice, ¿qué te dan? ¿Qué hacemos? ¿Qué medicación tomas? Entonces empezamos a trabajar todos juntos y lo que hacemos es que el médico de primaria entra también a formar parte del paciente que lleva más años y no tenemos que independizarnos. Soy perfectamente consciente y creo que desde la asociación debemos fomentar también la confianza en atención primaria y el trabajo conjunto. Pero nosotros tenemos mucha culpa también, porque somos pacientes muy, muy dependientes del servicio de nefrología.
Respecto a la postura que debe tener el paciente y que apoyamos desde la asociación, pues no todos los pacientes van a poder trabajar, eso lo tenemos claro, pero la persona que pueda trabajar y quiera llevar una vida normal tiene todo el derecho del mundo a hacerla. Y desde Alcer Madrid nos ocupamos del paciente con una bolsa de empleo que tenemos, que además tenemos convenios firmados con empresas, con fundaciones que conocen perfectamente que el paciente renal puede trabajar. Y de todos modos también tenemos un gabinete jurídico, porque si en algún caso no hemos conseguido que el paciente, aparte de su discapacidad, pueda tener una incapacidad y creamos que sea apto para ella, por supuesto que vamos a ir hasta donde haga falta para que el paciente la tenga. Pero lo que no podemos hacer, la enfermedad renal es una cadena perpetua. Es una cadena perpetua. No siempre acaba en condena a muerte, pero es verdad que un paciente renal está condenado. Lo que tenemos que hacer es que se note lo menos posible y que se disfrute lo más posible. Desde luego, nosotros desde la asociación lo luchamos muchísimo, pero no vamos a ser personas libres nunca, porque vamos a tener que estar con uno de los tratamientos. Ahora, un paciente trasplantado, yo estoy con mi segundo trasplante perfectamente, pero a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, tengo que tomar una medicación, sí o sí, esté donde esté. El resto de medicaciones, pues si tienes que tomar cuando desayunas, una hora después. No somos libres del todo, pero sí tenemos todo el derecho a serlo. Entonces vamos a adaptar esas pequeñas cosas a la vida que ya tenemos, porque no podemos condenarnos más todavía de lo que nos puede condenar la enfermedad. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que fomentar muchísimo que el paciente renal sea libre de elegir, que está en su derecho, y la asociación siempre va a estar ahí, incluso aunque desde las instituciones den todos los servicios que nosotros damos, nosotros vamos a estar, porque los nefrólogos prescriben Alcer, que es algo que habéis comentado, y es que nosotros exigíamos que se prescribiera Alcer, y nosotros vamos a estar ahí, porque por muy bueno que sea el nutricionista, que los hay, el problema que tenemos con los nutricionistas es que nadie quiere saber nada de la enfermedad renal. Hay nutricionistas, pero hasta ahora nadie quería saber nada de los pacientes renales, porque somos complicados. Nuestra dieta es que, ¿cómo le pones una dieta a un paciente que prácticamente no puede comer? Y además soy una negada a que un paciente se le diga lo que tiene que comer los lunes, los martes o los viernes. Tienes que decirle que para comer verdura la tienes que tener 6 horas en remojo y que para comer proteína tienes que comer en plato de postre, por ejemplo. Pero no le puedes decir los lunes come esto porque es una dieta de por vida. Aunque estés trasplantado y tu dieta cambie totalmente y puedas comer una tontería como un plátano o una nuez, porque los frutos secos están terminantemente prohibidos, ¿no? Pues aunque lo puedas hacer, siempre vas a tener que estar pendiente, porque a veces la medicación te puede descontrolar los niveles de potasio, te puede descontrolar los niveles pues de glucosa. Es un efecto secundario que se tiene al principio del trasplante, que es que la glucosa se descontrola un poco, ¿no? Entonces, bueno, los nutricionistas tienen que querer estudiar lo que es la enfermedad renal. Nosotros encantadísimos de que vayan a visitarnos a la asociación y de indicarles a todos que, por favor, que necesitamos nutricionistas. Y es verdad que en los hospitales los necesitamos también, porque yo he estado ingresada y me han llevado una dieta con una sopa y un pescado y yo no hacía pis. Es muy complicado que yo pudiera tomar una sopa, ¿no? Porque no orinaba absolutamente nada. Entonces sí, es verdad que necesitamos que se nos cuide y que conozcan perfectamente nuestra enfermedad, que no es tampoco una enfermedad que esté que aunque todo el mundo sepa lo que es la diálisis, no se sabe tampoco demasiado. Los niños pues son una prioridad para nosotros. Lo que pasa es que tampoco podemos hacer un estudio de todos los niños que tenemos en la Comunidad de Madrid, porque a Madrid vienen a dializarse niños de otras comunidades. En La Paz, que es donde más niños tenemos, y les hacemos fiestas, les vamos a ver, les llevamos regalos, a todos los niños que están, evidentemente, pero tenemos niños pues es que hay niños hasta de Tenerife, que se tienen que dializar aquí porque allí no tienen diálisis, ¿no? De Castilla-León, de Castilla-La Mancha, de Extremadura. Y es una pena que vengan los niños a dializarse a Madrid. Nosotros les decimos que son nuestros niños, pero es verdad que pertenecen a otras comunidades autónomas, aunque los queremos igual y los cuidamos igual.
no dejan de ser de otros sitios. Me parece que se me ha terminado el tiempo. Bueno, pues les invito a todos a que vayan a visitarnos a Arcel Madrid, nos encantará. Nos visitan muchas personas, y del ámbito sanitario, del ámbito social o de cualquiera, pero nos encantaría recibir a todos allí. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias.